experiencias, que yo paso a Asensio a que los presente, porque los conoce muy bien. Y sin más, te paso la palabra, Asensio. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos hemos conocido en este juego de presentaciones, tanto a Luis como a Sofía, que ahora los vamos a presentar. Comentar que uno de los objetivos que tiene estas reuniones es que está básicamente, aunque puede participar más personas, orientado a los directores, coordinadores de los equipos de atención primaria, porque nuestra creencia y nuestra confianza absoluta es que sois, porque yo no soy nada de esto, soy un médico de familia del centro de salud, eh, sois la gran potencialidad de nuestro análisis de cambio, mejora y transformación de la atención primaria. Entonces creemos que a lo largo de la historia de la atención primaria han sido figuras que no han sido lo suficientemente potenciadas, reconocidas, apoyadas, y creemos que muchas de las cosas que podemos transformar surgen del trabajo que podemos hacer internamente. Y este es el reto de esta webinar, que con dos líderes de equipos que están haciendo cosas diferentes, nos vean, nos cuenten cosas que están haciendo, nos sirvan como de modelo, nos aporten sus reflexiones, sus dificultades, y creemos, estamos convencidos que eso puede ser una de las andaduras que tenemos de cara al futuro para mejorar. ¿Quiénes hemos invitado? Bueno, nos hemos conocido en este tránsito. Hemos invitado a Sofía Bauer, que es la jefa, no sé muy bien cómo os llamáis en la Comunidad Valenciana, porque he visto nombres de todo tipo. No sé si es jefe de equipos, De jefe equipo. de secciones, Jefa de jefe de zona, equipo, me parece, sí. jefe de zona, jefe de zona. Aquí somos, en Murcia somos coordinadores, jefes de servicio. Bueno, son coordinadores jefes de. Bueno, la jefa de zona de Centro de Salud de Malvarrosa, que ahora diremos, le vamos a pedir a los dos que nos presenten un poco sus equipos, su estructura, composición y demás, para que todos nos situemos y veamos lo que son. Que además, por sus méritos, por su tarea, creo que ayer estuvo en Madrid, recogiendo uno de los premios de la mejor buena práctica presentada este año para atención primaria de las que da el Ministerio de Sanidad, ¿no? Y esta es una de las razones por la que le hemos invitado a que nos cuente cosas de su equipo y cómo ella particularmente está consiguiendo todo ese escenario. Y luego tenemos una cosa que es singular en nuestro país, que solo creo que hay 13, que es Lluís Gracia, que es el director de una EVA de Cataluña, que nos va a explicar qué es eso de la EVA, que es una cosa histórica ya de hace muchos años, y, y es del director de Balsasa Sant Gervasi. Uy, estamos teniendo un acoplamiento, porque seguro que hay algún micro abierto. Nuestro objetivo es igual, exactamente, es un modelo distinto de gestión, pero nos parece muy interesante porque es un modelo de gestión. Al final, el resto de los centros de salud en prácticamente toda España, los responsables, jefes de área, administran el centro, llevan a sus compañeros, les hacen propuestas, a veces tienen pequeños objetivos que pueden conseguir con algunos incentivos, pero modelo de EVA es un modelo que es totalmente distinto, y le vamos a pedir que de alguna manera nos sitúe qué es eso y cómo lo contextualicemos, y para que a partir de ahí vayamos profundizando en todas las posibilidades que nos da uno y otro modelo, y que ellos dos en sus equipos están consiguiendo o están avanzando. Eh, Empezamos por Sofía. Cuéntanos qué es, quiénes sois, cuántos sois, cuál es vuestra singularidad o diferencia. Digamos, comparte con los compañeros cuál es tu equipo y cómo estáis compuestos, para que de alguna manera todos nos situemos. Pues somos un centro de salud mediano. Somos unas 46 personas, de facultativos somos 12, con la particularidad de que hay una media jornada. Y por otro lado, yo tengo cupo en el centro, y luego está pues, el equipo de enfermería, que también son 12. Luego tenemos 3 pediatras, 2 enfermeras pediátricas y un servicio de fisioterapia, uno de salud sexual y reproductiva, y luego uno de odontología. Antes era odontopediatría, ahora ya están cada vez admitiendo más funcionalidades. Y bueno, aparte pues están las TKs, celadores y por supuesto el equipo de admisión, que es el fundamental. Y bueno, nos estructuramos pues
Realmente yo creo que cuando yo llegué, pues era, pues me dijeron que era uno de los
se invadían competencias y que había... Bueno, el planteamiento ha sido el que decía Sofía, es decir, se trata de que todo el mundo se sienta cómodo, como ella decía, hay gente que no infiltra o hay gente que no hace otras cosas que médicos de familia sí que hacen. No vamos a obligar a los enfermeros a hacerlo si nosotros mismos no lo hacemos, ¿no? Va, evidentemente, consenso, paso a paso, punto a punto, formación específica, asegurarse de que todo el mundo tiene formación. Si hay que auscultar, tienes que formarte en auscultación o tienes que reciclarte en auscultación, ir incorporando poco a poco algunos protocolos nuevos hasta ir avanzando y teniendo cada vez más, ¿no? Yo creo que la estrategia básica es el consenso. El consenso no quiero decir la unanimidad, porque unanimidad nunca va a haber, y más cuando hay grupos tan importantes de gente, ¿no? Pero sí que haya un consenso general, en el sentido de que las decisiones que se toman no creen resistencias muy altas, y si hay resistencias, pues tirar hacia atrás, suavizarlas, intentar pulirlas, y cuando se pueda volver a ir hacia adelante, ¿no? Si queréis, sigo. Una de las estrategias más, que yo diría que más éxito nos ha dado, es lo que nosotros llamamos estrategias de subsidiariedad. Es decir, en este momento la primaria está absolutamente colapsada por la demanda, ¿no? Y sobre todo en el modelo que nosotros utilizamos antes, tradicional, el médico de cabecera acababa cargando con una cantidad de trabajo que de hecho no hacía falta que hiciera el trabajo, pero que burocráticamente solo podía hacer el médico de cabecera, que realmente, bueno, se habla del 40% de los actos son burocráticos, ¿no? Y yo creo que si no es así, se parecerán mucho. Hemos hecho un intento de llevar a todo el mundo al máximo nivel de competencia. Los administrativos que se encarguen del máximo posible de los actos burocráticos que pueda hacer. ¿Qué hemos hecho para que esto pueda ocurrir? Les hemos creado una agenda, ¿no? Y ahora en nuestro centro, cuando tú vienes a darte de alta, te dan de alta con un médico, evidentemente, te dan de alta con una enfermera, pero también te dan de alta con una trabajadora social, con un TECAI y con un administrativo. De modo que este grupo de cinco profesionales son los responsables de tu asistencia. Y a partir de este momento, el planteamiento es que el administrativo haga el máximo trabajo administrativo que pueda. Él mismo en el mostrador puede detectar muchas cosas y quedárselas, que igual a veces no podrá resolver por sí solo y necesitará contactar contigo, pero que ya no pasa al paciente a hacer un acto burocrático con el médico. Nosotros, cuando detectamos actos burocráticos, sabemos que nuestro administrativo de referencia tiene una agenda donde le podemos poner: llama a este paciente y dile que la analítica está bien, que hasta el año que viene no hace falta que vuelva, este paciente no viene, búscamelo y que venga a la consulta. Acciones que liberan al médico de cabecera en lo máximo posible y a las enfermeras de trabajos que no son de poco valor añadido, ¿no? El siguiente escalón ha sido el TECAI. Hemos intentado trabajar mucho con los TECAI. Las enfermeras, de forma consensuada, tranquila y relajada, han considerado que delegan en los TECAIs algunas de las funciones que ellas realizaban y de poco valor añadido, muy repetitivas y poco que no hacía falta que una enfermera lo hiciera, para precisamente que las enfermeras se queden con curas complejas, con pacientes complejos, con atenciones a domicilio complejas, y por tanto han tutorizado a estas TECAIs, que han ido adoptando funciones delegadas, funciones de enfermería que la enfermería delega en el TECAI, una vez se ha asegurado las técnicas las conoce perfectamente y que sabe exactamente hacer lo que... Uy, creo que hemos perdido otra vez a... Sí, Luis ha ido. A Luis. Hemos perdido. Bueno, Como había preguntamos. varios temas, una cosa sobre los TCAE, tú nos has comentado, Sofía, que tenéis algunos, ¿qué roles hacen? ¿Hace un rol de lo de toda la vida o habéis asignado cosas distintas? Y sitúanos un poco en realidad. Pacientes día que ven los médicos, ¿cuántos pacientes día? ¿Cuánta demora lleváis? Si existe esa demora. ¿Y qué pasa cuando un enfermero no quiere participar de esta demanda compartida? ¿Cómo se asume? ¿Tiene esta en su agenda? ¿Lo ve? ¿Cómo hacéis esas cosas?
Bueno, a ver, la agenda de demanda compartida sí está creada, entonces digamos que el paciente lo tiene que ver, el enfermero, pero dependiendo de cómo cómodo se encuentre, pues hará más cosas o menos cosas. Pero verlo lo ve el paciente. Si tiene que derivarlo a medicina porque se siente más inseguro o tal, pues lo hace. Si en esa situación se ve seguro y lo puede resolver, pues lo resuelve. Pero realmente no hemos tenido, o sea, al principio hemos tenido que hablar mucho, por eso nos reunimos tanto, pero así ya no tenemos roces en ese sentido, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar, siempre como cada persona pues es un mundo y cada enfermero o enfermera pues hace lo que considera oportuno, pero siempre pues lo que dice Luis, ¿no? Se trata de intentar mejorar y formarse para adquirir las competencias, ¿no? Y no me acuerdo que me habías preguntado antes. No se te escucha, Asensio. No se El te micrófono escucha. mucho. Te preguntaba sobre el pan nuestro de cada día. ¿Cuántos Las pacientes veis? demoras. Las demoras. ¿Cuánta demora tenéis? Digamos, y qué tal, cómo gestionáis eso. Porque ya sabes que desde el punto de vista del servicio de salud, de la administración, eso es muy importante. Sí, bueno. Es importante, pero todos sabemos que en los centros de salud, por al menos de la Comunidad Valenciana, no hay demora. ¿Por qué? Pues porque paciente que entra, paciente que se ve. Es decir, lo que hay que hacer entender quizá a nuestros queridos jefes es que se debe de medir la demora de una manera Diferente. adecuada, ¿no? Pero eso ya es relativo. Creo que pocos centros de salud cumplen el tema del indicador clave tal y como lo habían puesto en la primera zona, porque los que lo cumplían son la mayoría recursos únicos, que son totalmente digamos, sustituidos, ¿no? Entonces ahí esos compañeros pues no tienen demora. El resto, pues tenemos todos demora. ¿Hemos conseguido mejorar la demora? Pues sí. ¿Cómo? Bueno, yo una de mis funciones que me autoimpuse fue generarme una agenda de recetas. Paciente que venía por lo que dice Luis, cosas de poco valor, por así decirlo, ¿no? Que es por una receta de un ibuprofeno, paracetamol, tal, no sé qué. O una volante de ambulancia, estos tontos, pues todo eso me lo ponen a mí. ¿Por qué? Porque yo así valoro a ese paciente de una manera más global sin tener que, digamos, contactar con él. Voy muy rápido porque ya lo tengo como automatizado. Entonces hago 3 valoraciones básicas de salud. Primero, calendario vacunal. Segundo, riesgo cardiovascular. Y tercero, la fragilidad, Bartel, cronicidad. Entonces, si veo que hay alguno de esos 3 falla, lo que hago es citarlo aparte de hacerle la receta al paracetamol, citarlo con su enfermera. Y ahí empieza el circuito. Porque ellos ya saben que pues, hay que hacer una citación semestral, etcétera, ¿no? Entonces, esos pacientes los vamos circuitando, que esos pacientes que estaban perdidos los vamos recaptando y ya hay un orden establecido para poder llevar este seguimiento, ¿no? Entonces yo creo que bueno, afortunadamente eso pues ha mejorado un poquito la demora y por otro lado pues nos ha ayudado a mejorar en resultados de salud. Muy bien. Sofía, creo que ay, Luis perdón. lo ¿Me tenemos permites, ya. ¿me Sí, permites comentar algo de la demora? Disculpar, Luis, entra, sí, no sé qué sí. me pasa. Sí. Mira, nosotros hemos conseguido mejorar mucho la demora con un elemento bastante contradictorio. Hemos hecho que cada médico de familia tenga un día de teletrabajo. Y en ese día de teletrabajo se incorpora todos los elementos no presenciales de la consulta. Es decir,
se responden las de consultas con anticipación, las atenciones telefónicas con anticipación, se revisan todas las pruebas, se revisan las analíticas, se contesta a los usuarios de las pruebas analíticas, todos los informes que se piden o todas las recetas simples que sencillas van a ese día, de modo que al final los 4 días presenciales en el centro son estrictamente para visitas presenciales que requieren presencialidad. De modo que entre la distribución de visitas o de visitas al final que no llegan a ser visitas, pero de demandas entre los demás profesionales que estamos intentando bloquear el acceso al médico y a la enfermera. Bloquear no es la palabra, evitar el acceso al médico a la enfermera si no es necesario. Y el hecho de avanzarnos en todos aquellos aspectos que si no acabarán generando una visita, ¿no? Venga a buscar el resultado del análisis, venga a buscar el resultado de la prueba, no, todo esto, el día del teletrabajo tú te lo quitas de encima. Pero esto quiere decir que los siguientes 4 días tienes mucho más espacio en tu agenda para los que realmente tienes que visitar físicamente, ¿no? Eso, aunque parezca contradictorio, nos ha sido muy, muy positivo y realmente somos uno de los centros con mejor indicador de demanda de la ciudad de Barcelona. Luis, una pregunta que nos comenta algún compañero. Y en esos días de teletrabajo, nos comenta, es una vez a la semana, has dicho, ¿no? Una vez por semana. Un día a la semana. ¿Y las urgencias, entiendo, se redistribuyen con los compañeros o cómo hacéis la urgencia que surge de ese compañero o el aviso a domicilio? Siempre nos hemos negado o siempre nos ha parecido que poner un médico de urgencias era el fracaso de la continuidad y en la medida de lo posible lo hemos evitado. Pero evidentemente un mínimo retén de urgencias que en nuestro centro inicialmente gestiona enfermería, hay que ponerlo. Infecciones de orina, catarros o fiebres altas, de manera que evidentemente este pequeño retén teletrabajan desde la consulta, pueden escoger teletrabajar desde la consulta o pueden escoger teletrabajar desde casa. Esto es un pequeño truco porque a la gente le cuesta cambiar la cultura de la proactividad en la consulta. Si tú le pones un caramelito que plantea, tú hazme bien este trabajo y podrás hacerlo desde casa un día a la semana, realmente la gente a esto se engancha, porque teletrabajar desde casa, aunque tendríais que ver las listas de las agendas del día de teletrabajo, realmente es más confortable, es más cómodo. Incluso gente que viene desde fuera de Barcelona a trabajar lo encuentra muy interesante, ¿no? Entonces, las urgencias se atienden desde este pequeño retén de enfermería que evidentemente tiene siempre el soporte de un médico que vamos rotando, ¿no? Ese día para cuando la enfermería no es capaz de resolver el problema, que en realidad cada vez está resolviendo más problemas, ¿no? Aparece el médico, evidentemente, a dar soporte en todo momento. Me quería comentarlo porque he visto que estabais hablando de... Y aunque se parezca contradictorio, realmente ha funcionado francamente bien. Comentaban aquí algunos compañeros si todos los médicos tienen acceso desde casa. Entendemos que sí. En Murcia tenemos todos acceso desde casa al sistema. Parece que la Comunidad Valenciana no, por lo que estáis escribiendo en algunas áreas de la Comunidad Valenciana. No tenemos. Sí, nosotros sí tenemos todos acceso desde casa, desde nuestro ordenador, obviamente desde nuestro ordenador a nuestra historia, bueno, y también a lo del hospital. Los mismos permisos que tenemos en el centro de salud los tenemos en casa. En casa donde vayamos, es decir, donde vayamos con el portátil podemos acceder a la misma información y hacer lo mismo. Nos preguntan, para los dos, ¿cuántos pacientes tenéis citados presenciales al día? Un día normal y corriente. ¿Qué tiempo de dedicación a cada paciente tenéis asignado? Otra cosa es lo que ocurre, es el efecto este acordeón que utilizamos. ¿Y cuánto volumen representa el trabajo ese día en casa? En vuestro caso, en vuestra EVA. Bueno, un día a la semana, no tienes agenda física y de los 5 días, un día no tienes agenda física. Los pacientes diarios, ¿cuánto tiempo tenéis por paciente diario en presencial, en consulta? Bueno, yo aquí, en cuanto a la demanda diaria, depende también desde mi punto de vista y siguiendo las directrices de Ruiz Tellez, mucho de la cultura del profesional. Es decir,
hay profesionales que de alguna manera son muy resolutivos en la consulta y resuelven los problemas sin recitar al paciente y tienen muy poca frecuentación, y otros que realmente se sienten más cómodos haciendo venir más veces al paciente. Entonces, estamos alrededor de entre 25 los que van mejor y 35, algún día 40 los que se escapan, los que realmente se escapan. ¿En vuestro caso, Sofía? Sí, eso. No, en nuestro caso empezamos con 25 y acabamos muchas veces con 40. Bueno, algún día pasa, pero intentamos que no pase. Sí. ¿Y qué hacéis, Sofía, con el sobrenadante? Digo, la sobredemanda, es decir, sabes que la Consellería comentó que 35 y luego ha habido una lucha, que sí, y el 36 quién lo ve, porque no sé si tenéis el mismo conflicto que tenemos en casi todos los centros de salud aquí en esta zona, que es el horario, digamos, de mediodía, el de 2 a 3 es el horario más peligroso, que la gente de repente decide ir al centro de salud para que lo vean urgentemente, o no sé cómo lo habéis resuelto o cómo lo tratáis. A ver, yo también soy muy de la opinión de Lluís que cada médico debe de resolver su propio cupo y soy contraria a poner un recurso más para ver la urgencia porque somos médicos de familia, no somos médicos de urgencias. Evidentemente vemos nuestras urgencias, pero creo que la esencia de la medicina de familia es atender de una manera integral a la población, a tu cupo. Y pienso bueno, esto lo único que hace poner, o sea, lo único que ocasiona poner un recurso más es aumentar la demanda de la población y empeorar la demora porque quitas un recurso de pasar visita. Otra cosa es lo que dice Lluís de hacer consulta telepresencial y digamos ahí acumular cosas que no puedes hacer en otras situaciones, ¿no? Eso es bastante interesante. Pero el de 2 a 3 lo resolvemos muy fácil porque el médico que viene de tarde, los médicos que venimos de tarde, pues atendemos la urgencia de 2 a 3. Y los médicos que acaban a las 3, pues de 2 a 3, pues hacen sus domicilios o vienen a las reuniones que convocamos o hacen... nosotros sí que tenemos un día a la semana bloqueada la agenda, tanto para médico como para enfermera, para valoración de pacientes con enfermedad crónica avanzada. Y aparte, pues si por ejemplo ese día no tienen ninguna visita que hacer o lo que sea, pues lo que hacen es revisar los listados de cronicidad, los listados de vacunación, etcétera. Nos preguntan algún compañero los criterios de selección, Lluís, de los profesionales de vuestros equipos y si podéis rescindir algún tipo de contrato si no cumplen objetivos. Sí. El modelo EVA, yo diría que uno de los elementos más interesantes que tiene es la posibilidad de hacer tu propia selección, buscando en cada momento el tipo de profesional que necesitas. Necesito a alguien que ayude al resto del equipo en ecografía porque vamos un poco flojos, necesito a alguien que infiltre, necesito a alguien que haga investigación, necesito a alguien... Bueno, nosotros abrimos con una comunicación abierta a través de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, del Colegio de Médicos. Necesitamos un médico para el que recibimos las propuestas y el equipo directivo hace una selección, entrevista a los 5, 6, 7 candidatos finales. He de confesar que hacer una selección libre, o sea, donde puedes escoger a quien quieras, es de las partes más difíciles de este trabajo. Es decir, te puedes equivocar muy fácilmente y la sensación que tienes cuando estás haciendo la selección es que por mucho que tengas en cuenta la meritocracia, el currículum, el planteamiento, al final a ti lo que te interesa es en igualdad de condiciones y hablando de médicos de familia, bien formados. No tenemos contratos no MIR de momento, hemos conseguido mantenernos en contratos MIR. Realmente es difícil hacer bien la selección. Pero ya, como os decía, el otro elemento que realmente quizá
es más interesante es si realmente te equivocas y alguien se ve claramente que no sigue, se integra en el equipo y realmente no funciona en la línea de lo que el equipo está, hacia donde el equipo está yendo, existe la posibilidad, no son funcionarios, son personal contratado, igual que se le contrata. Si en un momento dado, después del primer aviso, segundo aviso, tercer aviso, no vas bien, no estamos yendo en la línea adecuada, intenta ir por aquí, si no, también se le puede despedir, sí, correcto. En médicos no ha ocurrido nunca, ha ocurrido más en otros profesionales, pero existe. Y quizá simplemente el hecho de que exista la posibilidad ya marca una diferencia que yo considero bastante trascendente. Hemos estado hablando de organización, vamos a hablar de asistencia de programas concretos a población concreta. ¿Qué cosas destacaríais de lo que estáis haciendo, del grupo de población que estáis atendiendo? Cosas que consideréis que son diferentes, que os funcionan bien y que nos pueden servir a los demás. Le damos paso a Sofía y luego te damos paso a ti, Luis, ¿no? Entonces, pensamos en pacientes, cosas que van bien. Yo quería decir una cosa antes de que se cambie de tema, que es lo del tema de no poder despedir, ¿no? En la pública. Vale, pero yo sí que tengo muy claro una cosa y además se lo digo muy claramente al equipo y es, no se puede despedir, pero sí que se pueden hacer acciones disciplinarias y de hecho yo las he llevado a cabo en alguna ocasión porque me refiero... el equipo lo tiene que saber, que nosotros tenemos esa disposición y lo de que no les puede pasar nada, no. Es decir, cuando una persona de un equipo comete alguna acción que no está alineada con el equipo entero, se debe de hacer este tipo de acción y se puede suspender de empleo y sueldo y eso ya pica. Quiero decir que a lo mejor no se le puede despedir, pero suspender un poquito de empleo y sueldo sí que puede pasar. Ya te digo, en mi centro de salud pues hay muy buen rollo y todo lo que tú quieras, pero como dice Luis, a veces te equivocas y a veces la persona que viene, sea sustituto, sea no sé qué, pues genera conflictos en el centro de salud y eso tenemos que tener en cuenta todos que las acciones disciplinarias están y existen y se deben de utilizar por los jefes de zona porque para eso están, ¿no? Y luego me han preguntado también qué tipo de certificación lleve a cabo en el centro de salud, pues la ISO 9001. ¿No? Exacto. Y nada, no nos ha costado nada porque eso ha sido una cosa departamental. Entonces no hemos tenido ningún coste en ello y nos ha formado el departamento a cada uno de los centros de salud que lo hemos solicitado. Vemos, Sofía, que eres una jefa de área con carácter, de zona con carácter. A la hora sí, bueno, aplicar. pero también me han preguntado que cómo he conseguido un poco que haya buen rollo y tal, ¿no? Entonces, no sé si puedo compartir una foto. Claro. ¿Se puede compartir? Espérate, a ver Sí, si supongo sale. que sí. Ay, no, a ver. Compartir pantalla. Vale. Pues fotos. ¿Lo veis? Sí, la vemos ahora. Sí, la vemos. Pues esto es mi centro de salud. Empezó así el buen rollo, es decir, creando simplemente hice un día de Navidad de ir todos vestidos con jerseys feos. Y todo el mundo, ¡hala, qué tontería! No sé qué, no sé cuántos, pero todo el mundo le hizo gracia y digo, pues no hace falta que sea feo, pero con algo de navideño y tal. Y entonces hicimos una comida en el centro de salud, pues eso, a las 3, cuando acabamos la consulta y bueno, empezamos a tener esa conexión, el hablar unos con otros, el hacernos fotos y tal, ¿no? Y creo que es fundamental el tener, bueno, ahora se llama team building y todas estas cosas, ¿no? Pero el tener ese buen rollo es lo que marca el que el equipo te siga un poco, ¿no? ¿Llegaste con un plan al centro cuando del año 22 te llegas ahí? ¿Tenías bajo el brazo toda una propuesta para empezar a trabajar con los compañeros? Yo llegué quemada a la coordinación del centro de salud de Cuart.
porque ya, o sea, claro, había acabado pandemia, eso así para todos ha sido súper duro y yo lo que quería era descansar mentalmente de la coordinación. Pero bueno, tuve que coger la coordinación porque hubo ahí unos cambios y me tocó. Entonces, no llegué preparada, pero siempre he tenido una idea de cómo quiero que sea un centro de salud. Entonces, digamos que yo siempre he ido en la misma línea, ¿no? Que es eso, ¿no? Mejorar la salud de la población, intentar que se haga investigación en los centros de salud, intentar tener docencia, que mi centro de salud no tenía. Y poco a poco, pues ir consiguiendo cosas y que la gente sea contenta, esté contenta y esté orgullosa de pertenecer a este centro, ¿no? Por eso pedí o sea, hice lo del premio y tal, ¿no? Para que también mis compañeros vieran que todo el trabajo que se está haciendo desde coordinación y que están haciendo ellos mismos, lo vean reflejado en un premio que yo, bueno, no, en ningún momento pensé que nos lo fueran a dar, pero yo digo, bueno, pues voy a intentarlo y si lo consigo, pues mira, aunque sea el bronce. Muy bien. Vamos a Muy la bien. parte clínica, eso que comentábamos antes. ¿Te importa bajar la foto y seguimos con las Sí, no, imágenes? es que no sé cómo. A ver, compartir, aquí Algo así compartir. como dejar de compartir. Perfecto. Sí. Cosas clínicas, Sofía, Lluís, cosas que os parezcan que sois singulares, que os está... Tú hablabas antes del crónico complejo, de los más... ¿Qué cosas hacer? ¿Qué otras cosas pensáis que estáis haciendo bien, que merece la pena que los demás lo sepamos? Mira, y como Pues, decía Sofía, yo diría que aunque no tengas un plan, si tú eres médico de familia, de alguna manera, ¿cómo quieres que vaya a un centro de salud? Lo llevamos en el ADN, ¿no? Lo llevamos en la formación y lo llevamos en la especialidad, ¿no? A mí, por ejemplo, uno de los elementos que más me gusta resaltar, ¿no? Nosotros nos hemos obsesionado bastante en incrementar el nivel de resolución desde la atención primaria. Sí, entonces, de alguna manera, una estrategia que hemos cogido ya de forma recurrente, intentábamos que el presupuesto dé a final de año y dejar un pequeño remanente, y cada año intentamos introducir elementos que nos permitan desde la atención primaria resolver más, ¿no? Y son pequeños detalles, porque la verdad es que la cantidad de dinero no siempre tiene que ser muy importante. Por ejemplo, el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es un elemento que cuesta 35 euros al mes tener nitrógeno líquido en un centro, y el centro que tiene nitrógeno líquido pues tiene una capacidad de resolución con lesiones cutáneas benignas absolutamente altísima, ¿no? O un dermatoscopio, ¿no? Los dermatoscopios pueden costar 50 euros al año, y que cada profesional tenga su propio dermatoscopio nos permite también aumentar mucho la resolución de la primaria. Un poquito más allá, otros años compramos una cámara de audiometría, ¿no? Y a partir de ese momento nosotros dejamos de enviar las hipoacusias al otorrino, hicimos nosotros mismos nuestras propias audiometrías, y los que tenían que ir al otorrino iban, pero los que no tenían que ir no iban, ¿no? Y así, de alguna manera, cada año la cámara no midriática, poco a poco hemos ido incorporando elementos que nos han permitido que el primer nivel asistencial, ¿no?, vaya resolviendo cada vez más problemas de salud, y solo envíe a la especializada aquellos que realmente nosotros no podemos resolver, ¿no? Un pequeño ejemplo. Yo os preguntaría también algo que me surge en dudas, el tema del 112 por las mañanas, ¿cómo lo resolvéis? El tema de los avisos supuestamente urgentes del 112, que aquí, por ejemplo, en esta zona, en la provincia de Alicante, es muy frecuente que nos intenten sacar de la consulta y a veces lo consiguen. complicado, porque al fin y al cabo, pues no dejan de ser pacientes de nuestra zona y además muchas veces, pues con nosotros que también tenemos playa y tal, pues intentan sacarnos de la consulta como tú muy bien dices,
Intentamos gestionarlo de la mejor manera posible. Si es un paciente nuestro, conocido, que es algo demorable, pues lo posponemos en el rango de 2 a 3 que podemos ir a visitarlo. Y obviamente si es una urgencia vital, pues sí, salimos de la consulta, pero nuestros pacientes yo creo que se esperan y no suelen poner problemas. Normalmente los pacientes que suelen quejarse o poner problemas son aquellos que no son realmente del cupo y no nos conocen, porque los que nos conocen y saben que nos tenemos que ir, es que se esperan o dicen ya me llamarás y ya lo llamas y ya está. Hombre, la verdad es que nosotros en esto tenemos suerte. Al estar ubicados dentro de la ciudad de Barcelona, por una parte, tienen muy cerca centros de urgencias de atención primaria o de centros hospitalarios, de modo que si es una urgencia de baja intensidad pueden acudir a estos centros, y las emergencias vitales las cubre el SEM, ¿no? Lo equivalente, el Servicio de Emergencias Médicas, que realmente en Barcelona funciona de forma excepcional y estamos en 7 minutos de promedio de la asistencia a una situación grave con riesgo de vida. En 7 minutos de promedio el SEM está allí, ¿no? Entonces quedan el resto, ¿no? El resto son cosas que normalmente se pueden gestionar bastante bien por teléfono y de alguna manera. Bueno, nosotros al principio, estos 55.000 habitantes ocupan casi 20 kilómetros cuadrados de la ciudad de Barcelona, 5 kilómetros por 4 kilómetros. Y cuando entramos pensamos, aquí hacer domicilios va a ser la locura, ¿no? Y una de las cosas que nos permitió la autogestión y que hicimos desde el principio, hicimos dos cosas. Una, como en el momento de empezar coincidió con la reforma de atención primaria y el 60% de los médicos éramos nuevos, cambiamos de médico a todos los usuarios y dividimos en cuadrículas geográficas toda la zona, de modo que cada médico era responsable, digamos, de un barrio, ¿no? Médico, enfermera, equipo, era responsable de un barrio. Evidentemente los pacientes se pueden cambiar de médico si lo piden, pero si no, tú sabes que tienes una zona geográfica física donde vas a tener tus domicilios y donde vas a tener enfermería, va a tener también sus domicilios, ¿no? Eso por un lado. Y al principio nos planteamos bueno, ya que somos 33 médicos, liberemos a un médico, a una enfermera y que estos estén pendientes de los domicilios. La verdad es que no hay domicilios, o sea, en la ciudad de Barcelona domicilios agudos no hay, sí que hay domicilios crónicos que cada uno se gestiona y lo hace en su espacio de tiempo reservado para eso, o si necesita más espacio lo pide. Pero domicilios agudos que no se puedan gestionar por Barcelona, que no vaya al SEM y que realmente no se pueda mover a un centro de urgencias o venir al centro, al final son muy pocos. ¿Qué hicimos con esta unidad? Esta unidad que habíamos creado, lo que sí se dio cuenta es de que cuando entraba en los domicilios había necesidades sociales altísimas, y eso que estamos en una zona muy alta y de muy alto nivel adquisitivo de Barcelona. El piso quizá era fantástico, pero entrábamos en el piso y había unas necesidades sociales impresionantes. Incorporamos a la asistente social a esta unidad y al final esta unidad, después de 23 años que estamos funcionando, se ha convertido en lo que nosotros llamamos la unidad de gestión de la complejidad. La unidad de gestión de la complejidad consta de un médico, 2 enfermeros y contacto directo con la asistente social, que no tienen agenda propia, no tienen pacientes asignados y que de alguna manera dan soporte al resto del equipo. Hemos valorado que hay unos 2.200 mega super recontra complejos. O sea, estamos hablando de aquellos pacientes que si no vas un día a ponerle un seguril de más o lo visitas, al día siguiente acabarán en el hospital, el médico de cabecera, o si no vas a curarlo cada día y el enfermero no puede ir cada día. Esta unidad no asume a estos pacientes. Estos pacientes siguen siendo de su médico y de su enfermera que lleva 23 años con él, pero da soporte a estos 2.200 mega supercasos. En algún caso puntual tienen un vehículo del centro y si hace falta pueden ir a visitarlo
en un domicilio de estos que salga, pero salen muy pocos. Y lo que sí que hacen es ir constantemente a los domicilios a gestionar estos 2.200. Pero en realidad, en lo que se han hecho expertos es en gestión de casos. Gestión de casos quiero decir no solo revisar los papeles y ver, no, en conocer todos los dispositivos sanitarios y sociales del entorno y asegurar que esa necesidad puntual que tiene ese paciente, cuál es el mejor dispositivo. Y no solo estoy hablando de sanitarios, sino también sociales. En Cataluña hay centros sociosanitarios a los cuales la atención primaria puede derivar pacientes siempre y cuando se cumplan unas condiciones muy especiales, que realmente un target específico de pacientes que no tienen que pasar por emergencias, no tienen que pasar por urgencias, pero que no se pueden quedar en el domicilio, pacientes que pueden necesitar oxígeno, que no requieren un diagnóstico, pero que ya requieren tratamiento venoso, requieren oxígeno, y la atención primaria, siempre que seleccione bien a esos pacientes, los puede ingresar directamente en un sociosanitario sin pasar por el centro de urgencias. Esta unidad, por ejemplo, es la unidad que ingresa todos los pacientes crónicos que nosotros en nuestro centro tenemos este nivel de complejidad, pasan por ellos, ¿no? Y realmente esto le da un valor añadido al centro espectacular. Esta persona no solo conoce a todo el mundo, tiene los teléfonos de todo el mundo y tiene el crédito de que si te llama esta persona, ya sabes que los últimos 20 casos que te ha enviado eran correctos y el 21 también lo será. Y esto da una facilidad de gestión de los casos mega complejos a los 30 y pico médicos que somos, que es extraordinario. Asensio está. Yo no te oigo. No, que Sofía comentaba antes que con regularidad semanal prácticamente médico y enfermero os reunís para, digamos, hacer algo parecido, es decir, pero simplemente desde la propia estructura, ¿no? De cómo revisar esa complejidad, ese conjunto de pacientes, ¿no? ¿Cómo los organizáis vosotros en vuestros centros? Sí, efectivamente, pues un día a la semana va rotando, son 3 médicos los lunes, 3 médicos los martes, así, ¿no? Se reúne el médico y enfermera y valoran los domicilios, o bien tienen citados ellos a los pacientes dentro de la agenda ECA. Entonces se trasladan al domicilio y como dice Luis, cuando es necesario, también lo hacen con la trabajadora social. Entonces es similar, solo que en lugar de haber un paciente para un médico y una enfermera para toda el área, pues cada uno de los médicos tiene ese espacio para gestionar sus pacientes crónicos. Realmente sí. es así. Una pregunta del millón. Si os cambiarais el 1 de julio, os llevan a otro centro de salud, os encargan, no necesariamente a una EVA, te vamos a descapitalizar, Luis, te vamos a dejar una EVA, os llevan a un centro de salud, os proponen ser los responsables del centro, no conocéis, tenéis cosas generales del centro, ¿por dónde empezaríais? ¿Qué haríais? ¿Qué os parece fundamental? Bueno, yo creo que haría lo mismo. Quiero decir, lo fundamental es ver las necesidades del centro de salud. Entonces, para eso te tienes que reunir con el equipo y que te digan todas las demandas, todas las necesidades que tienen, toda la problemática que tienen, para tú poder empezar por ahí. Porque si tú empiezas por las necesidades del equipo, vas a generar esa confianza, ¿no? Pienso que es así. ¿Harías un DAFO como método que hiciste en este equipo? ¿Estructurarías grupos de comisiones para empezar a trabajar? Sí, porque realmente, aunque cada centro de salud tiene su complejidad y su idiosincrasia, la mayoría de quejas suelen ser bastante similares. Entonces, partiría de un DAFO que ya tengo y diría, tengo esto. ¿Hay alguna cosa que queráis añadir o que veáis que en este centro de salud sea más necesaria? Y empezaría a trabajar sobre una base, ¿no? Y yo creo que empezaría así, igual.
Luis, después de 23 años, te dicen tus compañeros, te tienes que ir a otro sitio, que esto ya lo tienes muy machacado. ¿Qué harías? Crearía otra EVA, si me dejan, pero me costaría No, volver un centro de salud, que aquí sois 13, ¿eh? De los 2.700 centros de salud de España, sois 13. Mira, como dice Sofía, desde mi punto de vista, la clave está en hacer ver a los profesionales del centro en que ellos tienen capacidad de decisión. Es decir, que ellos tienen posibilidad de decidir sobre su autoorganización. Ya sé que hay miles de limitaciones, ¿eh? Lo que se puede, y lo que no se puede, no se puede. Y además es imposible. Pero tenerla, para mí, la clave es darle al profesional la sensación de que lo que él dice se tiene en cuenta. Si se puede, se hace. Si no se puede, no se hace, pero se tiene en cuenta. Y que él, a la hora de decidir, no viene todo impuesto desde arriba, no, ya no nosotros, sino desde más arriba, y no es inamovible, sino que realmente en la medida que el margen de autoorganización que podamos tener tiene, él es escuchado y su opinión esté tenida en valor, y algunos de los proyectos que él propone o de las ideas que él plantea se llevan a cabo. Yo, para mí, tener esa sensación de pertenencia a un centro en el que tú también tienes algo que decir es la clave de todo, ¿no? Esto multiplicado por todo el personal del centro tiene su miga, ¿eh? Pero yo creo que la base para mí es esta. Sí, fijaros que yo, por ejemplo, hay una administrativa de mi centro de salud que me ha propuesto una cosa muy sencilla, pero básica y necesaria, que es formar a los pacientes en la aplicación GVA Salud, que muchos la desconocen, no saben manejarla, etcétera, ¿no? Hombre, pues es una cosa interesante, ¿no? Es una propuesta que está aceptada por la Comisión de Calidad y que se va a hacer porque nos parece necesaria, ¿no? Y así todo, es decir, escuchar a todo el equipo es básico. O sea, saber escuchar para un líder es fundamental. Luis, te preguntan por tus administrativos, no sé si has visto qué funciones tienen diferentes de las que conocemos. Vale. En Cataluña empieza a aparecer una figura que es la del asistente clínico, ¿no? El asistente clínico es evidentemente un personal no sanitario, pero no ni médico ni enfermera, pero que da soporte a todas las acciones que toman los sanitarios, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Sant Joan de Déu, un hospital de pediatría, donde ya teóricamente esto en este momento no permite que los administrativos accedan a la historial clínico de los pacientes, ¿eh? Con lo cual, muchas de las cosas que os voy a explicar pues no se pueden hacer. Y de hecho nosotros aún no las estamos haciendo, aunque es mi sueño